En esta clase vamos a revisar el tema de ecuaciones. Y espero que también desigualdades. En el caso de las ecuaciones hay que estudiar las ecuaciones de primer grado y las de segundo. Vamos a iniciar con las ecuaciones de primer grado o ecuaciones lineales. Entonces, para este tema, pues vamos a poner distintos ejemplos de ecuaciones para revisar qué es lo distinto que se tiene que hacer en cada caso. Entonces, una ecuación pues muy sencilla sería esta de aquí. Se llama ecuación de primer grado porque la x, que es la incógnita, pues no tiene exponentes, es decir, estos términos son pues justo de primer grado, de grado 1. Y pues la ecuación de segundo grado es la que tiene ahí x cuadrada o la incógnita pues elevada al cuadrado. Entonces, para resolver una ecuación de este tipo, que pues aquí solamente hay enteros, lo que hacemos primero pues es separar los términos que tienen x y los que no tienen. Entonces todos estos términos que tienen x los voy a pasar del lado izquierdo con la operación contraria. Entonces este 2x lo dejamos así como está. 5x está restando, o sea, con signo negativo, entonces lo pasas sumando del otro lado. El 10 pues pasaría con signo negativo. Y lo mismo con los números, pues el menos 8, pues de este lado se convierte en más 8. Y el 7 lo dejamos así como está. Después de que ya separé todos los términos, pues hago la operación de cada lado porque ya son términos semejantes. Del lado derecho, pues me queda 15 positivo. Y acá, pues puedo sumar 2 más 5, 7. Y 7 menos 10 es menos 3. Entonces pongo menos 3x. Y por último, para terminar el despeje de x, pues este menos 3 está multiplicando. Siempre que esté pegado el número a la letra, pues es una multiplicación. Y entonces la operación contraria es dividir. Entonces el menos 3 lo paso dividiendo del otro lado, pero con todo y signo. En este caso, pues es más entre menos, me queda menos. Y 15 entre 3 es 5, entonces aquí la solución pues me quedó como un entero. No siempre va a ser entero, puede que esto nos quede fracción. Por ejemplo, si fuera 14 sobre menos 3, pues lo dejaríamos como menos 14 tercios. Entonces ahí ya depende de la ecuación que estemos resolviendo. Entonces esto es cuando tengo coeficientes enteros. Vamos a poner un ejemplo, pues cuando los coeficientes no son enteros. Vemos que tengo 3x entre 5 menos 1 medio igual a 4x menos 7 cuartos. En este caso, bueno, se puede hacer el mismo procedimiento, aunque sean fracciones, pero pues si yo tengo que hacer sumas o restas de fracciones, pues sí las sé hacer, pero me voy a tardar un poco más que cuando son enteros. Entonces, el camino más rápido cuando tengo divisiones aquí al resolver una ecuación de primer grado es que primero yo elimine estos números. ¿Cómo los elimino? Multiplicando toda la ecuación, o sea, todos los términos, por un número. El número por el que tengo que multiplicar es pues, un múltiplo de estos tres, es decir, imagínate que tú tienes que sumar una fracción donde aparece
quintos, medios y cuartos, ¿no? O sea, no nada más te fijas en los que están de un lado, sino en todos los números que están aquí. Si tú tuvieras que hacer esta suma resta de fracciones, pues el mínimo común múltiplo, o sea, el común denominador que pondrías aquí sería 20. Entonces toda la ecuación la vamos a multiplicar también por 20 y seguimos la misma idea de la suma de fracciones. O sea, en suma de fracciones lo que sigue es que divides entre el denominador y el resultado lo multiplicas por el numerador, ¿no? Entonces aquí también este número lo vas a dividir primero entre 5, entonces el resultado, pues aquí te queda 4, y el resultado de la división lo multiplicas, ¿no?, por lo de arriba. Eso lo hacemos con cada fracción. Entonces, bueno, divido 20 entre 5 es 4, por 3 son 12, es 12x, porque multiplico por 3x. Luego pongo el signo que tengo menos, 20 entre 2 es 10, por 1, 10. Ahora, ¿qué pasa con este que no tiene denominador? Pues aquí no tengo que hacer división, directamente multiplico. 20 por 4 son 80, x. O la otra es que tú pues le pongas el denominador 1, pero sería lo mismo porque sería 20 entre 1, 20, y al final terminas multiplicando. Entonces, cuando no hay división en algún término, solamente se multiplica. Y luego ponemos menos 20 entre 4, 5, por 7 de 35. Entonces, después de haber hecho eso, ya tengo una ecuación sin fracciones y la resuelvo como antes. O sea, separo de un lado los términos que tienen x, entonces el 80 lo pasamos para acá restando. El 10 pasa de este lado sumando. 35 pues se queda con el signo que ya tenías. Después haces la operación en cada lado. Aquí te queda 25 negativo. Y acá va a ser 68 también negativo. Entonces, el menos 68 que está multiplicando a x es el número que vas a pasar dividiendo para terminar tu despeje. Y aquí, pues, menos entre menos te queda positivo. Pero esta fracción ya no se puede simplificar. Que es 25, pues solamente lo podrías dividir entre 5, hablando de números primos, y pues el 68 no es divisible entre 5. Entonces, la solución aquí se quedaría como 25 sobre 68. ¿Tienen alguna pregunta de alguno de estos dos ejemplos? Profe, pero ¿qué le pasó a los signos negativos del resultado de X? O sea, ¿por qué pasaron al final como positivos? Porque estás haciendo la división de los signos, menos entre menos es más. Ok, ok, gracias. Igual aquí divides más entre menos, es menos, entonces el resultado final es negativo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a poner un par de ejemplos más con fracciones que al final de cuentas, pues, después de eliminar la fracción nos termina quedando una ecuación como la primera que teníamos, ¿no? Con las fracciones, pues también puede pasar que no solamente tenga un término arriba, sino que pueden ser dos o más. Entonces, vamos a poner x más 5 sobre 2
menos 4 igual a 1/3 menos 2x menos 3 sobre 6. Entonces, aquí repito el procedimiento. Lo primero que hago es fijarme en estos denominadores y encontrar un múltiplo de todos, que es el 6. También podrías poner un número más grande, o sea, tal vez a ti se te ocurra poner 12, 18, y pues al final vas a llegar al mismo resultado, pero aquí estamos poniendo un número más pequeño, porque pues si yo pongo 18, digamos, en lugar de 6, lo que va a pasar es que voy a obtener números más grandes. Esa es la única diferencia. Entonces las operaciones pues se vuelven más sencillas con números pequeños. Entonces hago lo mismo, ¿no? O sea, divido y después multiplico. En este caso pues tienes 6 entre 2 es 3, y el 3 lo vas a multiplicar por cada término que está aquí arriba. O sea, es 3 por x más 3 por 5. El 4 pues no tiene ahí denominador, entonces directamente dijimos que se multiplica por el número de afuera, o sea, 6 por 4. Aquí es 2 de la división por 1. En esta parte me queda 1. Lo único que hay que tener cuidado es que tienes este signo menos que afecta a todo lo que está arriba. Entonces, si tú divides, esto es 1 con el signo menos, digamos que es menos 1. Entonces, este menos 1 multiplicado por lo de arriba te queda menos 2x, y luego sería menos por más, perdón, menos por menos es más, 3. Entonces, el 1 lo estamos multiplicando por lo de arriba, pero este signo menos va a cambiar todos los signos que teníamos originalmente en esta parte. Entonces, nada más hay que cuidar eso de que el menos afecta a todo lo que sigue en la fracción. Y ya después de eso, pues, hago lo mismo. Tengo 3x, y el menos 2, pues, pasaría como 2 positivo, 2x. Y de este lado me va a quedar menos 15, más 24, y, bueno, el 2 y 3. Entonces, aquí nos quedan 5x. Y en esta parte, pues, lo más sencillo para mí sería sumar todos los positivos. Entonces, 3 y 2, 5, más 24 son 29, y 29 menos 15 son 14. Y entonces aquí nos queda x igual a 14 sobre 5. A partir de aquí, pues otra manera en que podrías hacerlo, eso ya es a tu elección, lo que te parezca más rápido, más sencillo. Voy a copiar esta parte. Pues si tienes varios términos, también podrías decir, primero yo hago las operaciones que se puedan de cada lado. O sea, 15 menos 24 te da menos 9. Del lado derecho, pues puedo sumar el 2 y el 3. Y ya que, digamos, simplifiqué, o sea, sumando términos semejantes de cada lado, hago lo de separar, ¿no? Entonces pongo 3x más 2x igual a, voy a poner primero el 9. Este menos 9 lo pasas para acá, y sería más 5. Este, como no tiene signo, pues es positivo. Y ya llegas a lo mismo, o sea, 5x es igual a 14. Y entonces x es igual a 14 sobre 5.
Siempre a partir de aquí, pues puedes o sumar primero términos semejantes y luego ya separar la parte que tiene la incógnita y la que no, o pues pasar todos los números para separar primero y al final hacer la operación de todo lo que te quede. Y bueno, como siguiente ejemplo de esto de las divisiones que nos pueden aparecer, pues la X no necesariamente tiene que estar arriba, o sea, también puede aparecer dividiendo. Yo puedo tener una ecuación del tipo 3 entre 5x más 2 tercios igual a 1 sobre 2x menos 1, digamos. Entonces aquí pues me aparece x en la parte de abajo. La idea es la misma que antes. Si yo me fijo nada más en los números que están dividiendo, pues tengo 5, 3 y 2, que de ahí pues puedo multiplicar por 30, que es un múltiplo de los tres números, pero como la x no la quiero abajo, pues también voy a multiplicar por x, o sea, por 30x. Y entonces, ¿cómo hago esta operación? Pues igual 30x lo divido entre 5x, entonces es 30 entre 5 es 6 y la x se cancela. Entonces nada más me queda el 6 de la división, por 3 son 18. Y eso mismo voy a hacer con los demás términos. En el que sigue, bueno, vamos a poner el signo que es positivo. Ahora cuando divido 30x entre 3, pues me queda 10x porque la x aquí no se elimina y entonces es 10x por 2, son 20x. Siguiente, 30x entre 2, x, me queda 15, ya sin x, porque esta sí se elimina. 15 por 1, pues son 15. Y finalmente, pues es el menos 1 por 30x, que es menos 30x. Entonces también cuando x está dividiendo, pues puedo hacer lo mismo. Aquí, pues algo que no he dicho, pero hay que tener muy claro, es que yo no puedo estar haciendo operación de 15 menos 30x, por ejemplo, porque no son términos semejantes, ¿no? O sea, aquí no puedo poner menos 15x o algo así. Este si no tiene x y el otro sí, pues no se pueden operar directamente. Por esa razón es que estoy separando los términos semejantes. Es decir, aquí dejo 20x más 30, porque lo paso con signo contrario, igual a menos 18, y este se queda con el signo que tenía. Entonces hago la operación, aquí son 50x, en este caso nos queda solamente menos 3, y paso dividiendo. La otra observación importante es que cuando yo paso dividiendo no cambia el signo del número que estoy pasando del otro lado. Este 50 pasa así, si fuera menos 50, pues divido entre menos 50. Solamente estoy cambiando el signo en estos primeros pasos, porque la operación aquí, por ejemplo, es una resta. Entonces lo contrario es sumar. Acá la operación no es una suma, la operación es una multiplicación porque está pegado. Y entonces lo contrario es dividir, pero divido el número así como está. Entonces aquí mi resultado pues sería x igual a 3 sobre 50 y me queda negativo porque es menos entre más.
Entonces, siempre hay que hacer la operación ahí de los signos al final para ponérsela ya sea al entero que me queda o a la fracción. ¿Tienen alguna pregunta de estos últimos ejemplos? Bueno, esto es para resolver ecuaciones lineales. Vamos a poner por último, ya antes de pasar a las ecuaciones cuadráticas, pues un ejemplo más donde está la x dividiendo, solo que, pues ahora, por ejemplo, dice x menos 3. Este quedó muy grande. Y aquí vamos a ponerle 4 sobre también x menos 3. Entonces, ¿aquí qué tendría que hacer? Pues igual, si quiero cancelar estos denominadores, pues necesito eliminar el 5 y también el x menos 3. Les voy a poner ahí los dos. Cuando hago la división de todo esto de afuera entre x menos 3, el x menos 3 se cancela, entonces nada más me va a quedar el 5. Lo multiplico por 9 y serían 45. Esto, bueno, es igual a... Ahora cuando divido entre 5, pues el 5 es el que se cancela y me va a sobrar el x menos 3, que es el que tengo que multiplicar por el 2. Entonces, por ahora lo voy a dejar así indicado. X menos 3 se multiplica por 2. Si quieres, pues puedes hacer la operación ya de una vez. Luego es menos 4, bueno, perdón. Divido esto entre x menos 3, se cancela esta parte y me queda el 5 multiplicado por el 4. Entonces aquí, en el siguiente paso, puedo hacer la multiplicación del 2. Si querías, pues desde antes lo hacías. Es 2 por x y 2 por menos 3. Y hago ya el despeje normal. Para este despeje de la x, no es necesario que x esté del lado izquierdo. O sea, podría, por ejemplo, dejar la 2x del lado derecho y pasar el 6 y el 20 del lado izquierdo. Entonces, estos dos son los que pasé sumando del lado izquierdo. El 2x lo dejé aquí. Entonces, en el siguiente paso me quedan 51 más 20 son 71. Y este 2, que está multiplicando x, lo paso dividiendo. Entonces me queda que x es igual a 71 sobre 2. Si hubieras hecho el despeje, pues poniendo la x del lado izquierdo, vas a llegar al mismo resultado. Lo puedes hacer si quieres, nada más para comprobar eso. Pero entonces la x, cuando yo la despeje, bueno, tradicionalmente se pone del lado izquierdo, pero en realidad, pues tú la puedes despejar del lado que quieras. Y es lo mismo. La idea nada más es dejar a la x, pues sola. ¿Hay alguna pregunta de este último ejemplo de ecuación de primer grado?
No, pues vamos a pasar a estudiar ecuaciones de segundo grado. Como les comenté al inicio, pues la ecuación de segundo grado también es llamada ecuación cuadrática, ¿no? La forma general de una ecuación de segundo grado es ax cuadrada más bx más c igual a 0. Entonces aquí ya me aparece, pues, como les decía, x cuadrada, por eso se llama ecuación de segundo grado. Y para resolverlas, pues los métodos que usamos son distintos a los de una ecuación de primer grado. Entonces vamos a ver pues diversos métodos. Antes de eso, digamos que tenemos ecuaciones incompletas, le vamos a llamar. Así se le acostumbra a nombrar. Estas ecuaciones incompletas son porque no tienen pues todos estos términos. El término que tiene x cuadrada pues siempre tiene que estar, si no ya no sería una ecuación de segundo grado, sino de primero, pero podría ser que no haya x así sola, o que no haya un número. Entonces vamos a revisar una primera ecuación incompleta, sería así sin la c. Ejemplo, 3x cuadrada menos 8x igual a 0. Lo que voy a hacer en este caso es factorizar. De hecho, el tipo de factorización que vamos a ocupar aquí pues es factor común. ¿Por qué razón? Porque si no tengo la c, o sea, si no hay un número que no tenga x, pues aquí puedo factorizar al menos la x. Entonces, para resolver una ecuación de este tipo, factorizo la x. Si se puede, pues factorizo más cosas. Digamos que si yo tuviera 12. Bueno, de 12 y 8, pues puedes factorizar un 4. Eso pues no es tan trascendente para la solución. O sea, puedo factorizar el 4x o solamente la x. Ahorita lo hacemos de las dos formas. Si yo factorizo 4x, pues para que me dé 12x cuadrada me falta 3x. Lo pondría menos. Y para 8x, pues es multiplicar por 2. Entonces ya hice la factorización. Y ahora lo que sigue es que, bueno, aquí se usa mucho que si tienes un producto de dos números igualado a 0, entonces alguno de estos dos tiene que ser 0. Entonces lo que haces siempre aquí después de factorizar para resolver las ecuaciones es igualar cada término a 0. Como que separas las ecuaciones. Entonces lo de afuera lo igualas a 0 y pues el paréntesis. Y resuelves cada ecuación por separado. Aquí, pues la solución sería x igual a 0. Te quedaría 0 entre 4, pero pues eso es 0. De hecho, siempre vas a tener esta solución en este tipo de ecuaciones. Y en la otra, pues haces el despeje. Entonces, tienes 3x igual a 2. Entonces, x es igual a 2 tercios.
Y con eso ya tienes ahí dos soluciones para esta ecuación. Te decía que pues no es muy trascendente si factorizas el 4 o no. Si tú, por ejemplo, nada más factorizas la x, pondrías x por 12x menos 8, o sea, nada más le quitas una x a cada término, ¿no? Y nuevamente separas, lo de afuera lo igualas a 0, que aquí pues ya está despejada la x, entonces esa es una solución, y lo del paréntesis lo igualas a 0, y haces tu despeje. O sea, aquí te quedaría 12x igual a 8, x es igual a 8 sobre 12, que ya simplificado, pues puedes dividir entre 4, y te queda que es 2 tercios. Y llegas a las mismas soluciones. Digamos que aquí ya obtuviste la fracción simplificada porque el 4 ya lo habías dividido antes, cuando factorizaste. Y si no, pues aquí tienes que hacer la simplificación. Pero es casi lo mismo. Entonces, cuando no tengo la c, o sea, un número que no tenga x, primero factorizo la x. Y si quiero, pues también ahí pongo un máximo común divisor de estos números. Separo en dos ecuaciones y obtengo dos soluciones, resolviendo cada una. Ese es para una primera ecuación incompleta. Vamos a ver qué puedo hacer en otro tipo de ecuación que llamamos incompleta. Es ahora si me falta bx. Entonces, si solamente tengo el término cuadrático y la c. Aquí pues ya no puedo factorizar x porque no se repite en todos los términos. Pero lo que puedo hacer es el despeje normal. Hago el despeje como lo hiciera en una ecuación de primer grado. Ejemplo, si yo tengo 9x cuadrada menos 16 igual a 0. Entonces, aquí no hay bx, o sea, el término lineal no está. Entonces puedo hacer el despeje primero separando el 16 que no tiene x. El 9 que está multiplicando x cuadrada lo pasas dividiendo. Entonces, hasta aquí, pues es como el mismo despeje que harías con una ecuación de primer grado. La única diferencia, pues es que después hay que sacar raíz cuadrada para quitar este cuadrado. Entonces, x va a ser igual a raíz cuadrada de 16 novenos. Aquí le vamos a poner, siempre que saquemos raíz cuadrada al resolver una ecuación, más menos. Ahorita decimos por qué. Bueno, ¿cuál es la raíz cuadrada de 16 novenos? Pues esa yo la puedo calcular cuando es una fracción sacando raíz por separado. Raíz cuadrada de 16 es 4 y raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces aquí me queda más menos 4 tercios, que al final son dos soluciones. O sea, una es x igual a 4 tercios y la otra es x igual a menos 4 tercios. En muchas ocasiones, pues en esto de las ecuaciones cuadráticas,
tú vas a encontrar que aquí ponen x1 y x2, ¿no? Que acá también se podría poner. Nada más como para indicar que son varias soluciones. Tenemos la primera y la segunda solución. ¿Quién de estas debe ser x1 y quién x2? Pues eso ya es la elección de quien lo esté haciendo. O sea, igual y tú prefieres poner primero el negativo y a ese le llamas x1 y al 4/3 positivo x2. Eso no es importante. Entonces, si por ejemplo tienes que resolver una ecuación de este tipo, en la solución pues puede que aparezca así, x1 igual a 4/3, x2 igual a -4/3 o invertidas. Lo único trascendente aquí pues es que sí aparezcan estas dos respuestas, o sea, los dos números, ¿no? El orden no importa. Entonces, de esta manera resolvemos cuando no tengo el término bx. Ahora lo que vamos a hacer pues es estudiar qué hago cuando ya tengo los tres términos, ¿no? X cuadrada, x y la constante. ¿Alguna duda sobre las ecuaciones incompletas? Entonces, regreso a cuando ya tengo los tres términos. Los métodos que vamos a ver a continuación, pues también se pueden aplicar a este tipo de ecuaciones que están, digamos, incompletas. Solo que, digamos, cuando tienes una ecuación de este tipo o del de allá, este es el método más rápido para resolverlo. Entonces, lo de incompleto o completo, pues solamente es una forma de llamarle. Entonces, cuando ya tengo todos los términos, el cuadrático, lineal, mi término independiente, vamos a ponerle aquí. Es el cuadrático porque es el de grado 2. Pues tengo varias formas, varios métodos para poder resolver una ecuación cuadrática. Entonces vamos a poner primero el de la fórmula general. El método de la fórmula general, bueno, pues únicamente consiste en sustituir los valores de A, B y C. Vamos a poner la fórmula, que seguramente la mayoría de ustedes ahí se la sabe. Y si no, pues hay que recordarla y aprendérsela bien. Es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Este método, pues a mí no me gusta, yo no se los recomiendo. ¿Por qué razón? Bueno, es sencillo en el sentido de que solamente tengo que sustituir y hacer operaciones,
Pero en el examen, como no tengo calculadora, pues todas las operaciones hay que estar haciéndolas ahí manualmente. Entonces eso pues puede quitarnos tiempo. Vamos a poner ahí un ejemplo. Que tengo 2x cuadrada menos 5x más 3 igual a 0. Si son muy rápidos haciendo operaciones o los otros métodos que veamos se les dificultan, pues siempre está esta opción. Aquí identifico, o sea, lo primero es que todo tiene que estar igualado a 0. Entonces, en los ejemplos que hemos puesto hasta el momento, pues todo ya está desde el principio igualado a 0, aunque no siempre va a ser así. Por ejemplo, yo podría tener esta ecuación como 2x cuadrado menos 5x igual a menos 3. Y entonces, como primer paso, lo que tendría que hacer es igualar a 0. O sea, pasar todos los términos del mismo lado. Entonces aquí nos queda, ahora sí, lo que había puesto antes. 2x cuadrado menos 5x más 3. Y entonces, ya que tengo igualado a 0, ahora sí, identifico que a es 2, porque es el coeficiente que tiene a x cuadrada. A, b y c ya no tienen x, solamente son los números. Entonces, b es menos 5 y c es 3. Igual, si esto ya estuviera igualado a 0, pero no está en orden, o sea, si está primero la x y luego x cuadrada, pues hay que recordar que a es el coeficiente de x cuadrada, ¿no? Que no se nos vaya ahí a olvidar y pongamos estos números al revés. Entonces ya si tengo identificado esto de a, b y c, pues nada más sustituyo ahí en la fórmula. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Pongo x igual a menos b, o sea, menos 5. Que al final esto se va a convertir en 5 positivo, más menos raíz de b cuadrada, o sea, menos 5 elevado al cuadrado, menos 4, y luego sigue AC. A es 2 y C es 3. Sobre 2A, o sea, 2 por 2. Y ya lo que sigue, pues, es ir haciendo las operaciones. Entonces, aquí te decía que se vuelve 5 positivo. Y ahora en la raíz, pues, tengo menos 5 al cuadrado, que se va a volver positivo, 25, porque menos por menos es más. En general, acuérdate que todos los cuadrados terminan con signo positivo, ¿no? Por esto de las leyes de los signos. En esta parte, pues como solamente tengo un signo menos, pues todo esto se queda con el menos. Y es 4 por 2, 8, por 3, 24. Sobre 2 por 2. Aquí como son números pequeños, pues no se complicó mucho ahí las operaciones. 25 menos 24 es 1. Y finalmente saco raíz de 1, que es pues 1. Pongo 5 más menos 1 sobre 4. Y ya para terminar, separo esto del más menos. Entonces puedo poner aquí x1 y x2. x1, pues elijo uno de los dos signos, por ejemplo el de arriba, o sea el positivo, 5 más 1,
Y para x2 pongo 5 menos 1. Entonces, en el caso de x1 me quedan 6 cuartos, que es 3 medios. Entonces, esta es una solución. Y acá, pues es 5 menos 1, 4 sobre 4, que es 1. Entonces obtengo esas dos soluciones usando el método de la fórmula general. Entonces vamos a ver otros métodos. Antes de eso, algo importante en la fórmula general es lo que está aquí adentro de la raíz, el b cuadrada menos 4ac. Eso porque pues, puede ser una pregunta ahí teórica dentro de la parte de matemáticas en el examen. Vamos a ponerlo por acá. Bueno, a este número de aquí adentro, todo lo que está dentro de la raíz, le llamamos discriminante. Entonces, el discriminante lo voy a denotar con es la letra griega delta, mayúscula. Es como un triángulo. Es b cuadrada menos 4ac, lo que está dentro de la raíz. Entonces, a este número es al que le llamo discriminante. Y es el que me dice cuántas soluciones tiene la ecuación. Si el discriminante es positivo, entonces la ecuación tiene dos soluciones distintas. Que fue el caso de lo que pasó aquí. El discriminante me quedó 1. Y entonces sí puedo sacar raíz cuadrada y aparte en una me va a quedar más 1, en el otro menos 1. Y por eso pues fueron distintas al final, ¿no? Porque en una sumé y en la otra resté. Entonces aquí tienes dos soluciones. Reales distintas. Y ahora, pues si el discriminante es 0, o sea, si aquí adentro me hubiera quedado 0, pues raíz de 0 también se puede sacar, que es 0, pero lo que va a pasar es que aquí me va a quedar más 0 y menos 0. Entonces se convierten en la misma solución. Entonces cuando el discriminante es 0, la ecuación tiene una solución, porque las soluciones son iguales. Y finalmente, si el discriminante es negativo, o sea, si adentro de la raíz me queda un número negativo, que sí puede pasar, pues como en los reales no puedo sacar raíz cuadrada de números negativos, entonces la ecuación no va a tener solución dentro de los números reales. Entonces ahora vamos a ponerlo aquí abajo. Entonces, si delta, el discriminante es menor que 0, entonces la ecuación no tiene solución real, o sea, dentro de los números reales.
Porque, bueno, ya vimos algo de los números complejos, que ahí si tengo raíz, por ejemplo, de -1, pues a eso es a lo que le llamamos i, pero dentro de los números reales, que es donde estamos trabajando ahorita las ecuaciones, pues esto no tendría solución, no puedo sacar raíz de un número negativo. Entonces, en algún problema, por ejemplo, pues pueden preguntarme cuántas soluciones tiene la siguiente ecuación, ¿no? Entonces, si nada más me preguntan por la cantidad de soluciones, no tengo que resolver la ecuación como tal, ni aplicar toda la fórmula general, sino nada más fijarme en el discriminante. Si no te acuerdas de eso, pues puedes aplicar fórmula general, por ejemplo, y también vas a obtener la respuesta, pero te vas a tardar un poco más, ¿no? O más bien mucho más. Bueno, eso es sobre el discriminante. Ahora vamos a revisar los otros métodos. Esta ecuación la voy a dejar aquí, que de hecho la vamos a resolver con otro método para comparar. Y bueno, sobre esto del discriminante, no creo que sea necesario ahí que te lo aprendas así como tal, sino que si tú, por ejemplo, haces ahí unos ejercicios sobre, bueno, aplicando la fórmula general, pues ya con eso lo vas a, bueno, te vas a acordar de lo que acabamos de decir. Vamos a poner ahora el método de factorización. Método de factorización, pues es aplicar lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. O sea, si yo pongo x cuadrada menos 7x más 10 igual a 0, pues en esta ecuación yo puedo aplicar fórmula general, o también pues puedo factorizar, que es mucho más rápido, porque pues como nada más tengo x cuadrada, pues hay que poner x en dos paréntesis, encontrar números que cumplan lo que ya sabemos, sumados menos 7 y multiplicados 10. Entonces puedes poner, por ejemplo, 5 y 2, ambos negativos. Entonces ya tenemos ahí factorizado este trinomio con lo que habíamos visto antes. Y nuevamente hago lo mismo que lo que comentábamos de las ecuaciones incompletas. Separo cada paréntesis, es decir, cada factor, lo igualamos a 0. X menos 2 igual a 0. Y hago el despeje en cada parte. Entonces aquí me queda x igual a 5, es una solución, y x igual a 2. Ya, bueno, aquí si quieres le pones x1, x2. Y es todo. Entonces, por ejemplo, si tú intentas hacer fórmula general aquí, pues seguro también te va a salir, pero te vas a tardar más. Entonces, si tengo que resolver una ecuación cuadrática, pues sobre todo si nada más tengo x cuadrada sin un coeficiente escrito, puedo hacer esto. Igual si tuviera, bueno, no sé, menos x cuadrada más 4x igual a menos 3. Yo tengo que pasar todo del mismo lado.
para casi todos los métodos tengo que hacer eso de separar, bueno, igualar a 0. Entonces, incluido el método de factorización. Si yo, por ejemplo, paso el 3 del lado izquierdo, me va a quedar menos x cuadrada más 4x más 3. Y si quiero aplicar factorización, pues como aquí tengo menos x cuadrada, puedo multiplicar por menos 1 la ecuación completa, o sea, ambos lados, para cambiar los signos, y ya que me quede x cuadrada positiva como antes. Entonces, si multiplico todo por menos 1, aquí me va a quedar x cuadrada menos 4x y menos 3. Y bueno, 0 por menos 1, pues sigue siendo 0. Y a partir de aquí factorizo. Entonces pongo otra vez x ahí con 2 paréntesis. Para que multiplicados me den 3 los números, pues solamente puede ser 3 y 1. Y bueno, en este caso no me va a quedar la factorización, porque si quiero que la multiplicación sea menos, pero la suma sea menos 4, pues ambos números tendrían que ser negativos. Y pues al sumarlo, perdón, al multiplicarlos me va a quedar 3 positivo. Entonces, en este caso, pues la factorización no es posible porque ya no tengo más números. ¿Qué puedo hacer? O sea, esta no se puede factorizar así. Pues aplicar fórmula general. Entonces, no siempre es posible factorizar de esta forma. Digamos, la fórmula general, esa, aunque sea más larga, sí me sirve en todos los casos. La factorización no siempre, ahí ya depende de qué número sea. Bueno, ¿por qué te recomiendo lo de la factorización? ¿O cómo puedes decidir si sí me conviene hacer esto o no? Depende de los resultados que encuentres en el problema. O sea, como ya tienes las soluciones, si en las respuestas nada más tienes enteros y fracciones, seguro es porque sí se puede factorizar. ¿En qué casos no se podría factorizar o cómo me doy cuenta a partir de las respuestas? Cuando en las respuestas aparecen raíces cuadradas. O sea, si en la respuesta me aparece 1 más raíz de 5, 2 menos raíz de 3, cosas así, pues es porque seguro tengo que aplicar fórmula general mejor. Porque una raíz cuadrada pues nunca me va a salir de estas factorizaciones. Entonces, bueno, esto se podría hacer, decía, con fórmula general. Para que este sí se pudiera factorizar, pues más bien aquí tendría que haber sido 3 positivo. Entonces, pero vamos a cambiarlo para... Si la ecuación original hubiera sido así, pues el 3 lo paso para acá restando. Luego dije que para que x cuadrada se vuelva positivo, pues cambio todos los signos, la multiplico por menos 1. En este caso, en esta ecuación que ya es otra, sí puedo poner el menos 1 y el menos 3. Y entonces, ¿qué soluciones obtengo? Pues separo las dos ecuaciones. Aquí me queda x igual a 1 positivo y x igual a 3. Bueno, aquí es coincidencia que en las dos ecuaciones que hemos puesto nos quedan las soluciones positivas. No siempre va a ser así, ¿no? Depende de los números. Pero algo que sí podemos notar es que puedo pasar directamente de aquí a allá a poner las soluciones, que al final lo único que estoy haciendo para pasar de aquí
a encontrar la solución es cambiar el signo de este número, ¿no? Porque ese es el despeje. El menos 5 pasó para acá, 5. Entonces este menos 2 se convirtió en 2. Igual, aquí las soluciones son x igual a 1, x igual a 3. Entonces, en este tipo de factorizaciones, pues puedes ahorrarte, digamos, un paso. Ahora vamos a intentar resolver esta ecuación que ya se hizo con fórmula general, pues con el método de factorización. Entonces la voy a copiar aquí arriba. Es 2x cuadrada menos 5x igual a menos 3. Entonces nuevamente paso todo del mismo lado para que me quede igualado a 0. Y ahora intento factorizar este trinomio con el método que habíamos visto. ¿Cómo era este método? Pues encontrar ahí dos términos que multiplicados te dan 2x cuadrada, que aquí pues nada más tienes 2x y x como opción, y aquí puedes poner 3 y 1 o 1 y 3. Si ponemos, por ejemplo, pues voy a escribir primero 1 y 3 para comentar algo. Aquí nos quedaría 6x, porque ahora hay que multiplicar cruzado. 1 por x es x. Y entonces con estos términos sí puedo obtener el menos 5. Si a este le pongo signo menos y a este más, pues x menos 6x sí me da menos 5x. Este signo más y menos dijimos que irían aquí en el mismo orden. Y entonces aquí tú dirías, ya encontré la factorización, pero acuérdate que siempre tienes que revisar que la multiplicación de esto sí te dé el número 3 con todo y signo. Pues aquí más por menos te queda negativo. Entonces ojo con eso, ¿no? Que siempre hay que revisar por último esta parte del signo. Entonces, aunque aquí sí me haya dado el menos 5x, esta no es una factorización correcta. Entonces, en lugar de 1 y 3, vamos a ponerlo al revés, 3 y 1. Entonces, pongo 3 arriba y 1 abajo. Multiplico, aquí me queda 2x. Aquí son 3x. Y ahora para el menos 5, pues necesito que ambos términos sean negativos. Entonces, estos dos números serían negativos y la multiplicación pues ya me queda 3 positivo, entonces ahora sí está bien todo. Entonces ya encontré la factorización, que es poner los renglones. 2x menos 3 y x menos 1. Ya que tengo esto factorizado, pues igualo a 0 cada paréntesis y despejo. Entonces aquí pues nos quedaría 3 medios. Igual podrías pasar directamente hacia abajo. Y de este lado pues sería x igual a 1. Y ya obtenemos los mismos resultados que teníamos con la fórmula general. Entonces, pues, si practicas lo de la unidad pasada de las factorizaciones, que lo necesitas para ese tema, pues también aquí lo puedes aplicar. Entonces, ese es el método de factorización. Lo puedo hacer con estos trinomios o también con acá.
Y bueno, te repito, no siempre se puede factorizar, como ya vimos aquí cuando tenía menos 3 en lugar de más 3. Pero si en las soluciones aparecen enteros o fracciones solamente, es porque sí se puede factorizar. Entonces yo te recomendaría que intentaras hacerlo así porque es más rápido que la fórmula general. Bueno, y aparte de factorización y fórmula general, pues tenemos otro método que no es tan, no es el más efectivo, hablando de tiempo, pero puede que nos pregunten por ese método en el examen directamente. Entonces, más que ponernos a resolver ecuaciones usando el método, vamos a ponerle método de completar el trinomio cuadrado perfecto. O sea, TCP. Entonces, si me dan una ecuación cualquiera, no pensaría como primera opción en completar el trinomio cuadrado perfecto, pero en ocasiones la pregunta puede venir así. Al resolver esta ecuación completando el trinomio cuadrado perfecto se obtiene, y entonces tengo que poner como el paso intermedio, lo que haría cuando aplico este método. Entonces vamos a ver cómo se hace esto del trinomio cuadrado perfecto, por ejemplo, con esta ecuación. Tengo x cuadrada menos 4x más 3 igual a 0. Entonces, del lado derecho ya tengo ahí las soluciones. Para completar el trinomio cuadrado perfecto, que bueno, es una de las factorizaciones que estábamos revisando ayer, lo que voy a hacer primero es, dejo x cuadrada y el término que tiene x de este lado, y el número, el 3, lo paso del otro lado, que tendría que restar. Y ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en el número que está multiplicando x y escribirlo aquí, la mitad elevado al cuadrado. O sea, vamos a poner así, menos 2 al cuadrado. Y para no alterar aquí la ecuación, pues de este lado también pones mismo número menos 2 al cuadrado. Con esto ya estoy completando el trinomio cuadrado perfecto porque este trinomio, que ya tiene x cuadrada, x y un número, lo puedo factorizar como x y lo que está aquí adentro, menos 2 al cuadrado. ¿Por qué razón? Pues si tú elevas x menos 2 al cuadrado, justo es el cuadrado del primero más el doble del producto. Por eso pusimos la mitad, porque entonces el doble sería el 4 que ya está aquí, más el cuadrado del segundo. Entonces esto al final se convierte en x menos 2 al cuadrado. Y acá pues hago la operación, sí, normal. Sería menos 3 y menos 2 al cuadrado es 4 positivo. Entonces aquí se convierte en 1. Y ya, si quiero terminar de resolver esta ecuación con el método de completar el trinomio cuadrado perfecto,
hago el despeje como lo habíamos hecho en una de las ecuaciones incompletas, en el sentido de que si yo quiero quitar este cuadrado, tendría que poner x menos 2 igual a, saco raíz, más menos raíz cuadrada de 1. Que bueno, raíz cuadrada de 1 pues es 1. Y ya por último separo en los casos de cuando tomo 1 positivo o 1 negativo. Entonces las soluciones que me quedaban eran 1 y 3. Vamos a ver aquí. Entonces tendría x menos 2 igual a 1 y x menos 2 igual a menos 1. Aquí estoy separando los dos. Aquí ya tengo x igual a 3. Bueno, me puedes poner ahí 2 más 1 si quieres. Es el 3. Y aquí nos quedaría x igual a 2 menos 1, que es 1. Entonces llego a las mismas soluciones, pero con un método pues más largo que el que habíamos hecho de la factorización. De hecho, la factorización pues empezamos por aquí y acá ya habíamos terminado. Entonces les repito, este no es que sea un método rápido o efectivo para estar resolviendo ecuaciones, pero me pueden preguntar directamente por él. Entonces vamos a poner un segundo ejemplo. Pues ahora tengo x cuadrada menos 5x más 4 igual a 0. Entonces lo primero que dije que hay que hacer es, este 4 lo paso del otro lado. Entonces pongo igual a menos 4. Y tengo que sumar la mitad del menos 5 elevado al cuadrado. Aquí generalmente pues lo vamos a escribir con fracción. O sea, el 5, pues su mitad lo vamos a dejar como menos 5 medios. Déjenme ponerlo un poco más separado para que no se montone esto. Pues, menos 5 sobre 2 al cuadrado. En esta parte, pues como la mitad pues era entero, pongo el 2 y ya, con todo y el signo. Aquí no es entero, entonces lo dejo ahí como 5 medios. Había pasado el 4 del lado derecho. Y también agrego el menos 5 medios al cuadrado. Después, ¿qué es lo que hago? Pues dije que del lado izquierdo hago la factorización, que es x y esto, menos 5 medios al cuadrado. Del lado derecho tengo que hacer las operaciones. Entonces pongo el menos 4 y sería, como es cuadrado, se va a quedar positivo, menos por menos más. 5 al cuadrado entre 4. Y aquí, pues, hay que hacer la operación. Poner, divido entre 4, sería menos 16 más 25, o sea, la suma de fracciones, que me queda 9 cuartos. Y entonces lo que tengo aquí sería x menos 5 medios al cuadrado igual a 9 cuartos. De nueva cuenta, pues la pregunta podría ser, al completar el trinomio cuadrado perfecto para resolver la siguiente ecuación se obtiene, y la solución pues puede ser este paso nada más, ¿no? Ya si quiero terminar de resolver la ecuación,
que tengo que sacar raíz para quitar el cuadrado. Entonces queda x menos 5 medios. Como voy a sacar raíz, pues siempre le pongo más menos. Que pues esto se va a quedar como más menos raíz de 9, 3, raíz de 4, 2. Y ya finalmente hago la separación de los signos. Entonces eso vamos a ponerlo aquí arriba. ¿Qué obtengo? Bueno, de x, bueno, el primero sería x menos 5 medios igual a 3 medios, por ejemplo, positivo. X menos 5 medios igual a menos 3 medios. Y ya hago el despeje de cada lado. Entonces, aquí serían 3 medios más 5 medios. Y del otro lado te queda menos 3 medios más 5 medios. Aquí, como es el mismo denominador, pues la suma ya es muy rápida. Nos quedarían 8 medios, que 8 medios es 4. Entonces esta es una solución. Y acá es 2 medios positivo, que es 1. Entonces con eso terminaría haciendo lo de completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Tienen alguna pregunta? No, ninguna, seguro. Bueno, para ver que definitivamente no es el mejor método, y convencerlos de que es muy importante saber factorizar estos trinomios así rapidísimo, pues si yo lo resuelvo factorizando, o sea, si nada más me interesa encontrar las soluciones, tengo x cuadrada menos 5x más 4 igual a 0. Entonces pongo mis dos paréntesis con x. Números que multiplicados me den 4, pues 4 y 1. Los dos con signo negativo, y ya se cumple. Sumados es menos 5, multiplicados 4. Y entonces aquí una solución es x igual a 4 y x igual a 1, ¿no? Si ya me salto el paso de igualar a 0. Y llego a las mismas soluciones que en todo ese procedimiento que estaba haciendo. Entonces, nada más porque es parte del temario y porque sí me lo pueden preguntar así directo, pues es que lo revisamos. Pero si no te lo preguntan explícitamente, pues definitivamente no es útil. Porque hay métodos mucho más rápidos. Aunque esto de aquí, igual te recomiendo que sí lo practiques porque cuando estemos viendo lo de las secciones cónicas, es decir, circunferencia, parábola, elipse, hipérbola, se ocupa bastante. Entonces aquí no, pero más adelante pues lo vamos a retomar y vamos a aplicar muchas veces esto. Entonces, estúdialo de cualquier forma y practícalo. Bueno, ya para terminar este estudio de las ecuaciones, antes de pasar a las desigualdades,
vamos a hacer como algo distinto. Bueno, comentario a las soluciones de una ecuación. Se les llama raíces. O sea, cuando pusimos, por ejemplo, lo del discriminante y que cuántas soluciones tenía, pudimos haber escrito, tiene dos raíces distintas, una raíz, o no tiene raíces reales. Entonces, esto de raíces no tiene que ver con raíz cuadrada ni nada por el estilo. Así se les llama a las soluciones de la ecuación. Y entonces lo que vamos a ver ahorita es que, bueno, un tipo de problema distinto. Y vamos a encontrar una ecuación cuyas raíces sean, digamos, como primer ejercicio, x1 igual a menos 3 y x2 igual a 5. ¿Cómo vendría redactado este problema? Con opción múltiple, pues te dicen una ecuación cuyas raíces son x1 igual a menos 3 y x2 igual a 5 es, y te ponen ahí 4 ecuaciones cuadráticas, ¿no? Puedes intentar resolver cada una y ver en cuál aparecen estas soluciones, pero no es lo más efectivo. La manera más rápida en que puedo hacer esto, pues es como regresándome. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto de la factorización? Imagínate que en lugar de esas dos x1 y x2, me dicen esto, 4 y 1. Si tengo como raíz x igual a 4, voy a escribir aquí el paso que nos habíamos saltado. Entonces, imagínate que estas son las dos raíces que me dan, el 1 y el 4. Lo que puedo hacer es pasar todo del mismo lado, o sea, x menos 4, x menos 1, y luego multiplico estos dos. Si multiplico el x menos 4 y el x menos 1, voy a llegar a la ecuación original. Entonces, en general podemos hacer eso. O sea, si yo quiero encontrar una ecuación que tenga estas dos raíces, paso el 3, me quedaría x más 3, x menos 5, y entonces la ecuación que estoy buscando es la que me queda cuando yo multiplico x más 3 por x menos 5. Esta multiplicación pues la puedes hacer de todos los términos o también ocupando lo de la fórmula del producto de binomios con término común. Entonces, bueno, si multiplicamos esto, voy a ponerlo con lo de los binomios para que sea directo. Es x cuadrada, luego es la suma de estos dos, 3 y menos 5 es menos 2, por x, y 3 por menos 5 es menos 15. Entonces, esta es la ecuación que buscaba. Si tú no te acuerdas de esto de los binomios con término común, pues haces la multiplicación de todos y llegas a lo mismo. Entonces, así puedo resolver este tipo de problemas. ¿Qué pasa si son fracciones? Vamos a poner ahí un ejemplo. Entonces, como inciso 2, o sea, como otro problema, me dicen ahora que x1 es igual a menos 1/2 y x2 es 3/4. Bueno, no, 3/5.
Pues puedo hacer lo mismo en el sentido de, tengo que igualar a 0, pero para igualar a 0, primero el 2 lo voy a pasar multiplicando para acá. O sea, voy a poner 2x igual a menos 1. El menos se lo dejo al número de arriba. Y luego este lo paso del lado izquierdo. X más 1 igual a 0. Acá hago lo mismo. 5x, paso el 5 multiplicando. Y el 3 lo resto. Y ya que tengo estas igualadas a 0, la ecuación que estoy buscando es la que obtengo al multiplicar estos dos. Que en este caso pues íbamos a hacer la multiplicación así completa. Y ya si simplifico, bueno, me queda 10x cuadrado. Menos 6 más 5 es menos 1. Y el menos 3. Entonces, en este tipo de problemas estoy haciendo como lo contrario a la factorización. Empiezo con estas raíces y primero igualo a 0. También podrías, digamos, pasar el menos 1/2 de este lado y poner x más 1/2 igual a 0. Voy a ponerlo por aquí abajo. O sea, si tú partes del x igual a menos 1/2, puedes decir, pues para igualar a 0 nada más paso el 1/2 acá. Nada más que en la ecuación que obtengas generalmente no hay fracciones. Y entonces para eliminar esta fracción, pues puedes hacer lo que hacíamos con las ecuaciones lineales. Multiplico todo por el 2 de abajo. Entonces me quedaría 2 por x. Aquí es 2 entre 2 es 1, entonces por 1 se queda como 1. Y 2 por 0, 0. Y llegas a lo mismo de aquí. Bueno, no sé ustedes, pero a mí me parece más sencillo hacerlo así. Primero pasar el número multiplicando y luego ya sumar o restar el otro que me quedó. Pero si a ti te agrada más hacerlo así, pues puedes hacerlo. Ya es a elección de cada uno. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Si no hay preguntas, pues entonces vamos a pasar a lo de las desigualdades. De desigualdades, pues en nuestro temario para el examen solamente están desigualdades del primer grado o desigualdades lineales. Una desigualdad lineal o de primer grado, pues se resuelve casi como una ecuación. La única regla que hay que considerar, o el único detalle cuando yo estoy resolviendo una desigualdad, es que al multiplicar, bueno, vamos a ponerlo un poquito más adelante. Primero escribimos un ejemplo. Tengo 5x menos 6 igual a... igual no. Menor que 3x más 18. Entonces, esta desigualdad,
Si yo tuviera una ecuación, es decir, un signo de igual, pues la resolvería como antes, separando términos. Entonces vamos a hacer lo mismo. Este lo dejo así. Pongo 5x menos 3x. El 6 lo paso para acá sumando. Me queda 2x del lado izquierdo y 24. Y por último el 2 lo paso dividiendo. O sea, 24 sobre 2, que es 12. Y esta ya es mi solución. Entonces, antes de hacer el comentario de lo que iba a escribir, la parte importante que hay que considerar para las desigualdades, vamos a poner un segundo ejemplo. Y ahorita ya comentamos eso. Entonces, hasta aquí, pues es idéntico a lo que haría con una ecuación. Ahora vamos a escribir 4x más 9 menor que 7x más 21. Comienzo igual. Pongo aquí el símbolo de la desigualdad. 7 lo paso del lado izquierdo como menos 7. 9 del lado derecho pasa como menos 9. Sumo términos semejantes, entonces aquí nos quedan 4 menos 7 es menos 3. De este lado es 12 positivo. Y ahora pues el menos 3 es el que tengo que pasar dividiendo. Cuando yo paso dividiendo el menos 3, pues aquí es lo que va a cambiar. Esta desigualdad se va a invertir. Y la solución me va a quedar como x mayor que, bueno, más entre menos es menos, 4. Entonces la diferencia entre la primera y la segunda desigualdad que resolvimos es que, vamos a ponerlo aquí, al multiplicar o dividir por un número negativo, vamos a poner entre la desigualdad se invierte. Solamente cuando multiplico o divido y el número es negativo. Es decir, aquí arriba, cuando estoy solamente sumando, restando, no pasa nada. La desigualdad se va a preservar ahí en el mismo orden que estaba. Solo en este paso es que este menos 3 es el que voy a dividir y ahí es el momento donde la desigualdad se invierte. En la primera, pues como dividí entre un número positivo, que es el 2, se preserva. Entonces ahí no cambia nada. Vamos a multiplicar o dividir entre un número positivo. La desigualdad
preserva o se mantiene. Pues aquí todo queda igual, allá nada más es el cambio de la orientación de este símbolo. Entonces las desigualdades de primer grado o lineales, pues las resuelvo de manera idéntica a una ecuación, solamente cuidando este detalle. Y así como en las ecuaciones, pues podría tener fracciones y también puedo multiplicar por un número para eliminar los denominadores. Entonces, como tercer ejemplo de esto, vamos a poner una desigualdad donde haya fracciones. Y ahorita revisamos algo sobre los intervalos, porque la solución de una desigualdad, bueno, se puede poner así como otra desigualdad, o en términos de intervalos, que es donde te aparece lo de menos infinito, coma algo, un número coma infinito. Entonces, en un momento revisamos eso. Y la otra cosa es que aquí pues puede venir esto de mayor, menor o menor o igual o mayor o igual. Bueno, imagina que esa es la desigualdad que tienes que resolver. Pues como tengo el 2 y el 3 dividiendo, pues puedo multiplicar toda la desigualdad por el número 6. Como el 6 es un número positivo, o sea, por el que voy a multiplicar, pues no va a cambiar nada de la orientación de la desigualdad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, este lo puedes ahí dejar así. Es 6 por 5, 30, menos 6 entre 2, 3, por x, pues 3x. Ahora es 6 entre 3 es 2, por 8, 16. Y este igual se multiplica directamente, 36x. Ahora hago lo de separar, ¿no? Dejo el menos 3x, paso el 36. Entonces, aquí como estoy sumando y restando nada más, esto se sigue manteniendo. Tengo el 16 y el 30 pasa restando. Sumo los términos semejantes, entonces aquí obtengo menos 39. De este lado es 16 menos 30, que es menos 14. Y ahora hago la división. Como voy a dividir entre menos 39, porque acuérdense que pasa con todo y signo, igual que en las ecuaciones, pues como divido entre un número negativo, esto se va a invertir. Ya para simplificar el resultado, es menos entre menos es más. Y bueno, 14 y 39 no se pueden dividir entre algún número que no sea 1. Esto me quedaría así. X mayor o igual que 14 sobre 39. ¿Alguna pregunta? Entonces, lo que me falta es expresar estas soluciones como intervalos. O sea, si yo tengo que resolver esta desigualdad, pues puede ser que dentro de las soluciones aparezcan como otras desigualdades de este tipo. Lo normal es que, bueno, si vienen así las soluciones, pues tus opciones sean x
bueno, esta, ¿no? Mayor o igual que 14 sobre 39, x menor o igual, por si se te pasa esto de que se tenía que invertir, o los mismos pero con negativo, o sea, x mayor o igual que menos 14 sobre 39, ay, no sé por qué le puse otra vez, pero sería así. Entonces, lo más común es que estas sean las posibles respuestas, por si se te va lo de los signos o lo del cambio de la desigualdad. Y la otra opción que te decía es que la solución venga como intervalo. Entonces vamos a revisar pues cómo se expresan estas desigualdades en términos de intervalos. Entonces vamos a poner aquí así desigualdad. El intervalo correspondiente y la gráfica de este intervalo o de la desigualdad. Esto pues no es la gráfica de una función como los que tenemos que ver dentro de poco, sino que, a ver, vamos a poner como ejemplo x mayor que 2. Antes de escribir el intervalo, pues voy a poner aquí esto de la gráfica. La gráfica es dentro de la recta. Voy a poner en algún lado el 2. Por acá tendría 0, 1, 2, 3. En realidad los otros números no importan mucho. Entonces aquí la x es mayor que 2. O sea, el mayor es hacia donde abre la desigualdad. En este caso, pues el lado mayor es el derecho. Aquí pues es el izquierdo, hacia donde abre siempre es el mayor. Entonces, x como es mayor que 2, los números mayores que 2 están hacia la derecha, que sería todo esto. Cuando pongo mayor sin el símbolo de aquí abajo, que significaría mayor o igual aquí, quiere decir que el 2 no lo estoy incluyendo dentro del intervalo. Entonces, por eso se pone aquí, pues, círculo así, como agujerado. Si en cambio yo tuviera x mayor o igual a 2, ¿cómo graficaría esto? Es algo muy similar. O sea, mayores están a la derecha, pero aquí sí incluyo al 2. O sea, x puede ser igual a 2. Entonces pones el círculo cerrado. Como intervalo, ¿qué es esto? Bueno, como son los mayores que 2, aquí la idea es que el intervalo pones, separas con comas dónde empiezas y dónde terminas. Estoy empezando en el 2. ¿Dónde termina? Pues esto se sigue. Es todo lo que va después. Entonces es 2, infinito. Este también, pues estoy empezando en 2 y termino, pues, infinito. La diferencia entre estos intervalos es que cuando la desigualdad es estricta, pongo paréntesis. Este se llama, bueno, va a ser un intervalo abierto cuando esté el paréntesis. Y aquí que incluyo al 2 porque es mayor o igual, va cerrado, que es con corchete.
Entonces, el corchete significa que sí estoy incluyendo al número y el paréntesis que no. El infinito, pues nunca lo voy a incluir porque no es un número. Entonces, con infinito siempre va paréntesis. Entonces, esto sería ejemplo de x mayor que 2 y mayor o igual que 2. A veces, pues en lugar de círculo ahí con relleno, sin relleno, pues también puedes ocupar, o puede aparecer, el mismo paréntesis o corchete. O sea, escribir aquí así. Corchete, una flecha para acá, paréntesis, una flecha. Entonces, son dos maneras distintas de denotar al mismo intervalo o la misma desigualdad. Algo similar para el otro lado. O sea, si yo pongo x menor que 5, pues es del 5 a la izquierda porque son los menores. Entonces, en algún lado está el 5. Y esto sería ahora para acá. Lo puedo poner, como es desigualdad estricta, o sea, sin el igual, lo puedo poner así o con el paréntesis. Y como escribo el intervalo, pues ahora estoy empezando, bueno, un decir, en menos infinito, es lo que está a la izquierda. Y termino hasta el 5. O sea, es donde empiezo, donde termino. Igual que el infinito, pues menos infinito siempre lo pongo con paréntesis. Y el 5, como no tiene la igualdad, o sea, es menor estricto, va así. O sea, este es otro intervalo abierto. Y, bueno, finalmente, si yo pongo x menor o igual, en lugar de 5 vamos a poner otro número, menos 7. Es lo mismo. Entonces, en la recta, pues, a partir de donde está el menos 7, son los menores, pero incluyendo también al menos 7. Entonces esto va así. O así con el corchete. ¿Qué intervalo es? Menos infinito, coma, menos 7. Menos infinito siempre con paréntesis. Menos 7, aquí encima. Pues ahora va con corchete porque tiene el igual. O sea, es intervalo cerrado. Y por último, bueno, aquí no ha aparecido, pero si tienes x como encerrado entre dos números, por ejemplo, si fuera menos 4 menor que x menor que 1, pues quiere decir que la x está entre menos 4 y 1 positivo. Entonces esto, como lo pondríamos, es así. Aquí estaría el menos 4 y por acá el 1. Entonces los números que cumplen esta desigualdad son todos los que están aquí en medio, por eso es este intervalo, que esto quedaría así como menos 4, 1, ambos con paréntesis porque pues, es desigualdad sin el signo de igual, o sea, la que estoy llamando desigualdad estricta. Y si fuera con menor o igual, pues lo cambias por corchete. Puede estar combinado. O sea, por ejemplo, si estuviera así, del lado del menos 4 va corchete, que ahí está una igualdad, y del 1, paréntesis. Entonces, por ejemplo, esta de acá, ¿qué intervalo es? Pues a partir de este número, para graficarlo, digamos que no te importa mucho cuál es su localización dentro de la recta, o sea, tú dices, está en algún lado,
lo importante es que tú visualices, que pienses esto de que si X es mayor, aquí, porque está abierto hacia donde está X, la X mayor es todo lo que está a la derecha. Como tiene el igual, pues incluye a este número, o sea, el intervalo. Esto lo escribiríamos así, que X pertenece o X está en el intervalo 14 sobre 39, infinito. Eso es por si pues, las soluciones en lugar de desigualdades me aparecen pues, intervalos. Entonces, ya que resolví la desigualdad, pues esto lo cambio, bueno, como que lo traduzco a cuál es el intervalo que corresponde. En este caso, este intervalo pues, tiene esta forma, ¿no? Aquí, pues, no se trata de que te aprendas como una tabla de este tipo. Yo creo que es más sencillo, te decía, visualizarlo o razonarlo de esa forma, de si X es menor, pues son los de la izquierda. Entonces, ¿dónde empiezo y dónde termino? Menos infinito, coma 5. Como es, lo que sí es súper importante que no confundas es, vamos a ponerlo aquí arriba, o sea, infinito y menos infinito siempre lo estamos poniendo con paréntesis, ¿no? Ahí es intervalo abierto porque no incluimos al infinito y al menos infinito. Esa es una. Y la otra, pues, que menor o mayor, pues estas van con paréntesis. Y lo de que cuando es igualdad, menor o igual, mayor o igual, esto lo pongo con otro color, van corchetes. Es lo principal que tienes que recordar. Ya con eso, pues nada más es, en cada intervalo que estés poniendo, aquí estoy escribiendo como dónde inicia y dónde termina. Que si esto se extiende, pues es infinito. Si se extiende hacia la izquierda es menos infinito. Y si llega nada más hasta cierto número, pues ese es el que escribes. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? No, profesor.